Hola, soy Jorge Arteaga y en este video les voy a enseñar a programar una lista genérica en C# con programación orientada a objetos. Empecemos. Para empezar, iniciamos un nuevo proyecto en Visual C# y en aplicaciones de consola y le colocamos el título al proyecto, que ya se va a llamar lista genérica. Ahora, estando en esta parte donde dice programa, creamos una nueva clase que se va a llamar nodo. Ahora bien, en esta clase nodo diseñamos la forma en la que se van a guardar nuestros datos. Aquí se van a almacenar los datos que van a ser de tipo entero y aquí es la posición en la que está ese dato. Ahora creamos una nueva clase que se va a llamar lista genérica. Aquí en la lista genérica llamamos a la clase nodo para que se guarden los datos ahí en privado. Y colocamos el primer dato que va a tener la clase, que va a ser nada, nulo. Que va a ser igual a la raíz igual a nulo, que no hay ningún dato todavía dentro de la lista. Ahora crearemos el método insertar. Ahora sí. Y aquí vamos a ingresar dos datos, posición y la información que queremos ingresar, que va a ser entero. La posición y el X, que va a ser el dato que queremos ingresar. Primero hacemos la pregunta si la posición es menor o igual a la cantidad más 1. Ahora aquí hacemos la pregunta si voy a ir al principio. Caso contrario, si no va en la primera posición el dato, preguntamos si va en la última posición. Si la posición que ha ingresado se pertenece al final, entonces creamos un puntero para mover la raíz, porque la raíz siempre apunta al primer nodo ingresado de la lista. Ahora, si la cantidad que queremos ingresar no está en la primera posición y tampoco está en la posición final, entonces tiene que estar en la posición intermedia. Ingresamos un puntero con un for que va a ir contando la posición de posición en posición hasta llegar a la posición anterior a la que queremos ingresar. Y nuevo punto siguiente va a ser igual a siguiente. Lo siguiente sería crear el método extraer, que nos va a ayudar
a eliminar la información del nodo sin eliminar el nodo. En el método extraer, lo que vamos a ingresar para extraer sería en la posición. Primero preguntamos si la posición existe. Aquí preguntamos si la posición ingresada que queremos extraer está en la primera posición. Caso contrario, si no está en la primera posición, vamos a crear un puntero que vaya recorriendo de uno en uno hasta encontrar la posición en la que queremos extraer. Y eso sería lo que es el método extraer. Ahora tocaría crear el método borrar, que lo que cambia con el método extraer es que no extrae el valor, sino que borra directamente la posición con el valor adentro. Comenzamos haciendo la pregunta si la posición que hemos ingresado existe en la lista. El código es similar al de extraer, pero sin guardar la posición en la que ha sido eliminado el dato. Ahora tocaría el método intercambiar, que lo que hace es intercambiar la información que está dentro de las dos posiciones que vamos a ingresar. Comenzamos haciendo la pregunta si las posiciones que hemos ingresado existen en la lista. Para cada posición que hemos ingresado, agregamos un puntero que va a ir recorriendo posición en posición hasta encontrar la posición que queremos intercambiar. Una vez encontrados los valores, creamos un auxiliar que va a ser igual a reco1.información y lo intercambiamos los valores que se encuentran. Como siguiente método crearemos el método mayor, que al llamarlo nos dará la información cuál es el número más grande ingresado en la lista. Primero verificamos que la lista no esté vacía, y eso sería todo lo de mayor. Ahora crearemos el siguiente método, que es post mayor, que nos va a decir la posición que tiene el valor mayor de toda la lista. Primero hacemos la pregunta si la lista no está vacía, y hasta ahí sería el método post mayor. Como siguiente método crearemos el método cantidad, que cuando lo llamemos nos dirá la cantidad de nodos que hay en la lista. Para el método cantidad colocamos un contador que va a iniciar en 0 y va a ir recorriendo todos los nodos que hay en la raíz, mientras que el puntero sea diferente de nulo, va a ir recorriendo uno a uno cuántos nodos hay en la raíz. Ahora crearemos el método llamado ordenada, que si la lista está ordenada de menor a mayor, devolverá un verdadero, pero si no está ordenada de menor a mayor, devolverá falso. Y hasta ahí sería el método ordenada. Ahora crearemos el método existe, que nos devolverá verdadero si la cantidad que hemos ingresado existe en la lista, y nos devolverá falso si no existe esa cantidad que hemos ingresado en la lista. En este método existe, creamos un nodo que va a recorrer toda la raíz, y mientras sea diferente de nulo, va a preguntar si reco, si el dato que está buscando es igual al dato que hemos ingresado en la X, va a retornar verdadero. Caso contrario, va a retornar falso. Ahora crearemos el método vacía, que si la lista está vacía va a devolver un valor verdadero, pero si la lista está llena va a devolver un valor falso. El método vacía va a preguntar si toda la raíz es igual a nulo, o sea que está vacía, va a devolver un valor verdadero, pero caso contrario, si la lista tiene algún dígito o algún dato, va a devolver falso. Como último método vamos a crear el método imprimir, que va a servir para ver todos los datos y todos los cambios que hagamos en la lista. El método imprimir nos dice mientras haya algo dentro de la raíz, va a imprimir la información separada por un guión, y si no hay nada en la raíz no va a imprimir nada. Ahora toca probar el funcionamiento del código. Para comprobar si el código funciona, primero llamamos a la clase lista genérica, y luego después de llamar a la lista genérica colocamos punto insertar, que es el método que
que hemos agregado y primero colocamos la posición y después el dato. Para llamar a imprimir, llamamos a la lista genérica punto imprimir y nos tiene que imprimir este dato. Le damos a iniciar y solo hemos colocado un dato y solo nos muestra 10. Pero ahora vamos a iniciar más datos. Una vez ingresado más datos, le damos a iniciar y me aparece en el orden en el que yo lo he puesto. Desde aquí hasta aquí no había cambios en la posición, pero cuando coloqué en la posición número 2, que en ese rato era el 20, coloqué que es el 18, y en la posición número 1, que en ese rato era el 10, coloqué el número 158. Entonces se recorrió primero en la posición número 2, que estaba el 20, se recorrió uno hacia adelante y se colocó el 18. Pero en la posición número 1, que estaba el 10, se recorrió el 10 y se colocó la posición número 158. Para comprobar que el código funciona, he ingresado todos estos datos con insertar, borrar, extraer, imprimir, intercambiar, existe, vacía, post mayor, mayor cantidad, ordenada. Le damos play y vemos que sí funciona. Y hasta aquí sería el video. Muchas gracias.